Bienvenidos, esto es Uma Divulga Podcast. Para esta primera entrevista que acompaña a Vida y Muerte del General Prim, tenemos con nosotros al profesor Antonio Jesús Pinto Tortosa, profesor titular de Historia Moderna y Contemporánea de la Universidad de Málaga y especialista en el siglo XIX español. Es también director, junto a Gerardo Vilches, de un podcast mensual llamado Historia Gráfica, sobre novela gráfica de temática histórica. Profesor Pinto, le damos la bienvenida a este podcast y le agradecemos mucho que haya querido participar en él. ¿Qué tal? Buenas tardes, el placer es mío siempre. Bueno, pues vamos a comenzar abordando aspectos generales de la personalidad de Prim y de las características de su trayectoria política. Pero antes de hablar de Prim como figura política, ¿podría usted contarnos cómo era su personalidad? Bueno, pues se puede definir, aunque parezca un poco tópico, como una personalidad tremendamente controversial, en el sentido de que siendo un político que nace dentro del contexto de la España isabelina y que empieza a hacer su carrera dentro del contexto de la España isabelina, se rebela contra ese contexto, pero rompiendo un poco la baraja con respecto a lo que es la trayectoria de su partido hasta ese momento, en la medida en que el progresismo se va a ir debatiendo conforme pasen los años, entre la participación y el retraimiento electoral, es decir, no participar teniendo en cuenta que las elecciones están amañadas y van a ganar los otros, pero Prim sí que tiene en cuenta y va a tener claro desde muy pronto una estrategia permanente de confrontación. Y va a hacer de esa estrategia de confrontación su constante hasta el extremo de que al final del reinado isabelino, hablando un poco en términos coloquiales, él será quien le ponga un poco la puntilla a la monarquía de Isabel II. Y en ese sentido yo creo que es alguien a quien podemos definir como una persona muy consciente de que está llamado a jugar un papel relevante en el cambio de era que se va a producir en España en el último tercio del siglo XIX. Le quería preguntar ahora por la España isabelina, es decir, por el contexto histórico en el que Prim hace carrera militar y política. Cuéntenos, ¿cómo era la sociedad de la época? Es un tema bastante complejo, pero yo lo puedo resumir de una manera más o menos breve diciendo que Galdós anticipa muy bien lo que es la España isabelina en la que es su primera novela histórica considerada como tal, que es La Fontana de Oro. La Fontana de Oro, Galdós, al principio hace un balance del siglo XIX español, habla de Fernando VII y tiene una expresión que a mí me parece muy ilustrativa, que él dice que Fernando VII no solamente fue malo por lo que él representó, sino por la hija que nos dejó. ¿Qué es la España isabelina? Bueno, la España isabelina es una España que quiere ser liberal y no sabe ser liberal. Es una España que ve una transición de régimen de la mano de quienes han traído, mejor dicho, de la mano de quienes han sido las figuras más destacadas del régimen anterior. Entonces es muy difícil que el liberalismo entre a funcionar y entre a caminar de la mano de quienes han sido baluartes del absolutismo. ¿Eso qué quiere decir? Pues que al final es una España en la que se configura un sistema representativo muy imperfecto. Un sistema representativo muy imperfecto que va a funcionar no conforme a las normas electorales que dictan la política del momento, sino conforme a las apetencias y al criterio primero de la regente, María Cristina de Borbón, y a partir del año 1843 de Isabel II, las apetencias, los caprichos y el criterio de Isabel II, que tanto la madre como la hija coincidían en un aspecto fundamental, en que no se fiaban del Partido Progresista y en que estaban dispuestas a confiar el gobierno siempre que fuera posible al Partido Moderado. Entonces, vamos a ver una alternancia entre largos periodos, que son los que predominan, de gobierno moderado, que es un gobierno que se mantiene en pie gracias al apoyo de la corona, ganando elecciones mediante la estrategia del amaño electoral, y periodos más cortos progresistas que solamente consiguen instaurarse mediante la violencia, es decir, mediante la estrategia del pronunciamiento militar, instaurando una práctica que se conoce en la España del XIX como el pretorianismo, es decir, los cuarteles siendo protagonistas de la vida política. Y a cualquier observador no se le escapará que un régimen político que se sostiene sobre o las apetencias y el criterio de la reina o la fuerza de las armas no está llamado a tener una vida muy estable ni tampoco muy duradera.
Y al final, ¿qué sucede? Pues que la monarquía isabelina está condenada a desaparecer en el momento en el que su propia evolución está en contra de los caminos por los que soplan los vientos de la política europea y de la política internacional de manera global ya en los últimos 30, 40 años del siglo XIX. Es decir, cae porque va a contracorriente de lo que está sucediendo en el resto de Europa y en el resto del mundo. A lo largo de su carrera política, Prim pasó de apoyar a la reina Isabel II a después enfrentarse a ella. Y en general a considerar a la dinastía borbónica como un mal del que España debía librarse. ¿Nos podría explicar cuáles fueron los motivos que explican ese cambio? Pues insisto en lo que decía un poco al principio. Yo creo que tampoco podríamos afirmar de manera tajante que Prim apoya a Isabel II. Prim es alguien que por la generación a la que pertenece nace dentro de la España isabelina e inicialmente utiliza las estrategias que la España isabelina le proporciona para medrar. El problema es que se da cuenta muy pronto de que de esa manera él no tiene mucho futuro, ni él ni su partido tienen mucho futuro, porque la corona siempre va a estar en contra del avance y de la presencia en el poder de su partido. ¿Y eso a qué le lleva? Eso le lleva a adoptar la conclusión de que no cabe otra salida que la ruptura con la dinastía Borbón, con Isabel II y por extensión con la dinastía Borbón, porque de manera crítica, pero yo creo que de manera bastante acertada, él identifica a la dinastía Borbón, al menos en el siglo XIX, como la principal causante de los males de España. Hay una coyuntura que yo creo que es clave para definir esa cesura entre Prim y la relación entre Prim y la dinastía, que tiene que ver con el gobierno de la Unión Liberal a finales de la década de los 50, desde el año 56 en adelante, y la política de prestigio que emprende el general O'Donnell. El general O'Donnell, a finales de la década de los 50, siendo consciente, cuando la Unión Liberal toma el poder después del bienio progresista, O'Donnell es consciente de que Isabel II es una reina que ha ganado mucha impopularidad en el país. Entonces, para intentar recuperar la popularidad de la reina y para intentar impulsar un poco, ¿cómo decirlo?, la moral de los españoles después de la pérdida de las colonias en 1820, menos Cuba, Puerto Rico y Filipinas, O'Donnell y la Unión Liberal deciden embarcar a España en una serie de empresas internacionales para intentar restaurar el Imperio Español. Nos vamos a la Cochinchina, nos vamos a la República Dominicana, nos vamos a México y nos vamos a Marruecos. Prim combate en Marruecos y Prim combate en México. Y la participación española en México es algo tan sin sentido en el momento que el propio Prim, cuando se percata de la situación, él comunica al gobierno que el ejército español allí no hace nada y que lo mejor es retirarse y regresar. Y eso yo creo que ya es identificativo de alguien que sabe que con esta dinastía y con este tipo de reina el futuro está perdido. Y a partir de ahí él empieza a tomar posiciones claramente contra Isabel II y contra los Borbón, porque considera, insisto, que lo que está pasando y lo que ha pasado en España, la ruina económica del país y luego el desprestigio absoluto en el ámbito internacional de España, están vinculados a los caprichos y el mal hacer, la mala praxis de los Borbón. Y entonces ahí yo creo que se produce la cesura definitiva, a finales de los 50, principios de los 60. La Revolución de 1868 vino precedida por el denominado Pacto de Ostende. Explíquenos qué fue y, sobre todo, por qué fue tan importante. Bueno, el Pacto de Ostende es esencial porque se firma en el año 1866, en un momento en el que ya, digamos que, hablando en términos coloquiales, la monarquía de Isabel II huele a cadáver, lo que falta es saber cuándo hay que enterrarla, ¿no? Entonces, el Pacto de Ostende es un pacto que el Partido Progresista, ya liderado por Prim, porque Espartero hacía tiempo que estaba fuera del juego político y otros líderes progresistas como Salustiano de Olózaga tampoco tenían la relevancia que se esperaba de ellos en el momento. Entonces, Prim decide, desde el exilio, curiosamente, pues coordinar a las diferentes fuerzas de oposición a la dinastía isabelina para acelerar la caída de Isabel II. Entonces esa reunión ocurre en Ostende, la cabeza pensante es Prim, y Prim lo que intenta es sumar a la mayor parte de fuerzas políticas a ese pacto para acelerar y provocar la caída de la monarquía isabelina. ¿Qué pasa? Que le falla un elemento en la ecuación. Él tiene, por supuesto, el apoyo de los progresistas, es decir, de los suyos, estaría bueno. Tiene el apoyo de los demócratas, pero le falta el apoyo de la tercera pata, que es la Unión Liberal.
¿Por qué la Unión Liberal no le apoya? Bueno, pues porque en ese momento es un partido orgánico, es un partido sistémico, vinculado a la figura de la reina, sobre todo porque el líder de la Unión Liberal, que es el general O'Donnell, es un férreo defensor de Isabel II y no va a dar un paso contra Isabel II. ¿Qué pasa? Pues que O'Donnell muere. Entonces, muerto O'Donnell, quien asume la presidencia de la Unión Liberal es el general Serrano, Francisco Serrano. Y Francisco Serrano, que tiene varios motivos personales y políticos para haber cultivado una fuerte animadversión hacia Isabel II, sí que decide que la Unión Liberal ya sí se sume al Pacto de Ostende. Y el Pacto de Ostende tiene un programa muy sencillo, que es provocar un pronunciamiento militar en España, desterrar a Isabel II y instaurar un nuevo régimen en el que no participará la dinastía Borbón. Ese es el programa político, es decir, el Pacto de Ostende en el año 66 anticipa y sienta las bases y va marcando el camino para la Revolución Gloriosa de septiembre de 1868. ¿Y qué papel jugó Prim en esa revolución de 1868? Pues igual, en la Revolución del 68 Prim juega un papel fundamental porque es la cabeza pensante desde fuera, desde el exilio. Él está exiliado en Londres. Entonces, para que la Revolución del 68 sea posible, es necesario que las tres fuerzas que han rubricado el Pacto de Ostende, es decir, progresistas, unionistas y demócratas, participen en la sublevación. Prim va a ser quien coordine a los progresistas desde el exilio. Lo que él hace es, días antes de que estalle el pronunciamiento, él entra en España de incógnito y se va a Cádiz, y en Cádiz va a liderar la sublevación de la parte del ejército que es progresista. Luego, la otra pata fundamental es la Unión Liberal, porque la Unión Liberal tiene generales bastante destacados al frente de la sublevación, como es el caso del general Serrano, que es uno de los líderes de la sublevación, y también el almirante Topete. El almirante Topete, Juan Bautista Topete, es unionista y es quien va a protagonizar la insurrección armada en la bahía de Cádiz que da comienzo a la Revolución Gloriosa. Y luego la tercera pata necesaria para que la Revolución Gloriosa prospere son los demócratas. Lo que pasa es que los demócratas no van a estar presentes en la Gloriosa, ni tampoco en el gobierno provisional que se constituya después de la Gloriosa, políticamente, porque ni progresistas ni unionistas están dispuestos a aceptar su participación. ¿Cuál es el papel que queda a los demócratas? El papel que resta a los demócratas es agitar al pueblo en la calle, para facilitar y para favorecer que la población, las masas, se sumen a la revolución y apoyen la revolución. Y de esa manera, combinando esos tres factores, es posible que la revolución triunfe además de manera vertiginosa. Una vez llegado al poder como presidente del Consejo de Ministros, Prim pudo por fin poner en marcha su programa político. Cuéntenos cuáles fueron las principales medidas que adoptó y a qué problemas se enfrentaba su gobierno. A ver, empiezo por los problemas. El gobierno provisional tenía que echar a andar en una coyuntura muy complicada. Primero, porque el gobierno provisional se constituye en octubre de 1868, nada más acabada la revolución, porque para progresistas y unionistas la revolución era echar a Isabel II, se acabó, no hay más. Sin embargo, los demócratas y las masas que habían apoyado la revolución lo que querían era aprovechar el contexto para intentar abrir el régimen, abrir el sistema. En España ni siquiera existía sufragio universal, masculino. Entonces, es muy difícil que el gobierno provisional, por ejemplo, convenza a las juntas revolucionarias que se han ido formando desde septiembre del 68 en toda España de que la revolución se acabó y de que tienen que volverse a sus casas. Ese es un gran problema. Y luego el gobierno provisional tiene otro problema fundamental, que es que a la par que se ha producido la sublevación en la bahía de Cádiz en septiembre de 1868, en octubre de 1868, en Cuba, se aprovecha que España está inmersa en una revolución para iniciar una guerra. La guerra de los 10 años, ¿no?, de 1868-1878, cuyos protagonistas lo que hacen es reivindicar la autonomía de Cuba, no la independencia, la autonomía de Cuba. Entonces, esos son los dos principales objetivos. Los elementos descontrolados que quieren más revolución y Cuba, que se está intentando emancipar. Y luego, elementos del programa de Prim que son interesantes y que habría que analizar en la medida en que no consigue aplicarlos, son, punto número 1, primero la abolición de las quintas. El servicio militar
y el servicio en los frentes en los que el ejército español estaba combatiendo se hacía mediante el sistema de las quintas, es decir, el sorteo de 5 jóvenes en edad de servir, y de esos 5 era elegido uno. El problema es que el sistema de las quintas era muy injusto porque las clases acomodadas tenían la posibilidad de redimirse de ir al servicio militar a cambio de una compensación en metálico. ¿Y quiénes iban entonces al ejército? Iban los hijos de las clases más pobres, con el alto riesgo que implicaba eso, además de que fuesen destinados a las colonias, es decir, de que te mandasen a Cuba a la guerra de los 10 años, lo cual implicaba prácticamente que no ibas a regresar. De hecho, existía un refrán popular que rezaba: hijo quinto y sorteado, hijo muerto y no enterrado. Entonces, Prim llega al poder con la promesa de abolir las quintas. No lo puede aplicar. ¿Por qué? Pues porque Cuba está en guerra y abolir las quintas implica quitar recursos de un ejército que tiene que combatir a los rebeldes. Entonces, eso le cuesta bastantes quebraderos de cabeza, entre otros motivos porque habrá varias manifestaciones y acciones en su contra en Madrid, exigiéndole la abolición de las quintas y el cumplimiento de esa promesa electoral, que él se pasa por el arco del triunfo sin que le importe nada, ¿no?, dar marcha atrás en esa promesa. Y el segundo elemento que es interesante tiene que ver con la solución del problema cubano, que es una pena porque, claro, como lo asesinan antes, bueno, lo asesinan no es correcto, él muere antes, no llegamos a ver cómo habría concluido. Él concibe en el año 1870, en vísperas de la proclamación de Amadeo y de la entronización de Amadeo, un proyecto de autonomía para Cuba, que sus opositores vendieron un poco la imagen falsa de que lo que quería era vender Cuba a Estados Unidos en la vida. Él lo que hizo fue negociar una serie de bases para que Cuba pudiese proclamarse como territorio autónomo. Y entre esas bases se contemplaba, por ejemplo, que los cubanos tenían que permitir la evacuación del personal de la administración española, que tenían que compensar a España por la pérdida que iba a suponer la marcha de Cuba, y luego que la independencia, que la emancipación de Cuba tenía que ser aprobada por mayoría cualificada del Congreso de los Diputados en España y del Congreso de los Estados Unidos. Las negociaciones con Estados Unidos iban bien hasta que en un momento determinado encallaron y ya no se pudieron retomar porque Prim murió antes, pero digamos que eran como los dos grandes objetivos políticos que él tenía, que no consiguió el hombre pues completar porque la historia le fue adversa. El proceso de búsqueda de rey fue muy complicado y tuvo consecuencias muy relevantes para otros países europeos, ¿no?, como Francia y Prusia. Sí. ¿No? ¿Es así? Sí, de hecho, a ver, es que la búsqueda de un candidato es también larga de contar, pues porque se barajan varias candidaturas al mismo tiempo, ¿no? Se baraja el que fue rey consorte de Portugal, Fernando Coburgo, que es rechazado muy rápidamente. Se baraja al hermano de Amadeo de Saboya, que también es una candidatura que se rechaza muy rápidamente. El duque de Montpensier siempre está ahí en las quinielas, porque el duque de Montpensier era cuñado de Isabel II, estaba casado con la hermana de Isabel II, con Luisa Fernanda, que curiosamente Luisa Fernanda y Montpensier fueron la principal baza de oposición a Isabel II en los últimos años del reinado, ¿no? Entonces, Prim no confía en Montpensier, porque, bueno, esto, para poner en contexto, Prim, esta oposición a que los Borbón regresen al trono español, la plasma en un famoso discurso en las Cortes, que es conocido como el discurso de los 3 jamases de Prim, porque en un momento determinado del discurso, él llega a decir que los Borbones no tienen que regresar al trono español y dice jamás, 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 ¿no? Entonces, él no quiere a Montpensier porque considera que Montpensier está muy vinculado a la dinastía Borbón y que sería tener más o menos lo mismo, ¿no? Entonces, inicialmente Prim piensa en la candidatura de Leopoldo de Hohenzollern-Sigmaringen, que es un príncipe alemán. ¿Qué pasa? Pues que en este momento en Francia gobierna Napoleón III, y Napoleón III, la interpretación que hace de la candidatura de Leopoldo de Hohenzollern-Sigmaringen es: si este candidato se impone en el trono español, yo voy a estar rodeado de alemanes al este y alemanes al oeste, porque además Prusia había iniciado el proceso de unificación de Alemania y lo último que restaba era ya una gran campaña que consolidase la proclamación del Imperio Alemán, del Segundo Imperio Alemán, ¿no? Entonces, Napoleón III se opone y Napoleón III comunica por carta al Kaiser Guillermo que no quiere que Leopoldo de Hohenzollern siga adelante con su candidatura al trono español.
El problema es que ese telegrama que se manda desde Napoleón III y desde Francia a Alemania pasa antes por las manos de Bismarck. Entonces Bismarck hace lo que hoy llamaríamos fabricar un deepfake, en el sentido de que él tunea el telegrama para que la petición de Napoleón III de que Leopoldo de Hohenzollern retire su candidatura al trono español se convierta en una exigencia de que se retire esa candidatura y de que además Alemania jamás vuelva a entrometerse en asuntos españoles. Eso Alemania lo interpreta, el Kaiser lo interpreta como una ofensa y lo utiliza como justificación para declarar la guerra a Francia, iniciándose así la guerra franco-prusiana, que acaba fatal para Francia porque los alemanes entran en Francia, hacen prisionero a Napoleón III en septiembre de 1870, entran en París a principios de 1871 y acaban con el Segundo Imperio francés y de hecho imponen las condiciones de la rendición a Francia y eso da lugar al nacimiento de Alemania sobre la humillación de Francia, ¿no? Y luego finalmente Prim se decanta por la candidatura del duque de Aosta, de Amadeo de Saboya, porque en tanto que hijo de Víctor Manuel II de Italia, él considera que, como su padre ha sido el que ha pilotado la unificación y la modernización de Italia, puede traer también un espíritu de modernidad a España. Paréntesis antes de cerrar esta parte. Es interesante analizar por qué la candidatura del duque de Montpensier se cae. La candidatura del duque de Montpensier se cae, aunque al final figura entre los candidatos por los cuales vota el Congreso, pero obtiene muy pocos votos. La candidatura de Montpensier se cae porque en el contexto en el que se está decidiendo quién puede ser candidato al trono español, Montpensier protagoniza un duelo a pistola con Enrique de Borbón, que era familiar lejano de Isabel II y de la propia mujer de Montpensier, y lo mata de un tiro en la cabeza. Entonces, eso desacredita a Montpensier porque lo que dice Prim es nadie va a querer a un rey que tenga sangre sobre sus manos. Entonces, a partir de aquí hemos acabado con esta candidatura. Y así se resolvió la cosa. El asesinato de Prim sacudió a España. ¿Nos puede hablar de ello, profesor? Pues es que es un tema, ya digo, interesante y a la par complejo, porque yo no tengo muy claro que se pueda utilizar el concepto de asesinato como tal, en la medida en que él no muere víctima del atentado. El atentado se produce a la salida del último debate al que asiste Prim en el Congreso de los Diputados, a finales de diciembre del año 1870, pero él lo que recibe es una herida en el brazo, ya está, en la calle del Turco, hoy calle Marqués de Cubas, ¿no? Camino del palacio de lo que hoy es la sede del ejército en Madrid, el palacio de, no me acuerdo ahora mismo el nombre exactamente, en la calle Alcalá, en confluencia con Cibeles, con la rotonda de Cibeles. Entonces, como decía, él no muere de esas heridas, él recibe heridas en el brazo y se va recuperando y luego, el día 30 de diciembre, sin que nadie se sepa explicar muy bien cómo ni por qué, fallece. Lo interesante es intentar dilucidar qué pudo haber detrás, porque se ha escrito un montón al respecto y luego porque el sumario fue, ¿cómo decirlo?, enfarragado en su momento y yo creo que de manera propedéutica, ¿no?, con una intención muy clara que era no dilucidar quién había estado detrás realmente del atentado contra Prim. Siempre se ha hablado, la interpretación clásica habla de José Pauli Angulo, que era un diputado republicano oriundo de Cádiz, con el que Prim había protagonizado varias sonadas discusiones y enfrentamientos, y de hecho en el último debate al que Prim asiste, justo antes de que le peguen los tiros, ¿no?, a la berlina de Prim, después de una discusión muy acalorada con Pauli Angulo se despide de Prim diciéndole: mi general, no se olvide de que a cada cerdo le llega su San Martín. Entonces eso hace que mucha gente diga, pues este fue el instigador. Sin embargo, Pauli Angulo es detenido, pero Pauli Angulo niega su implicación y no parece que estuviese verdaderamente detrás del asesinato. Montpensier es otra de las autorías que se baraja. Yo no acabo de comprar esa teoría. Yo creo que más bien los indicios apuntan en otra dirección. ¿Y cuál es esa dirección? Yo creo que los indicios apuntan en dirección de Cuba. Y en concreto hacia Serrano, al general Serrano y quienes rodean al general Serrano. ¿Por qué? Pues porque Serrano había sido capitán general de Cuba, porque la esposa de Serrano había nacido en Cuba, era criolla cubana,
y porque tanto Serrano como buena parte de los miembros de la Unión Liberal tenían muchos intereses invertidos en la trata negrera y en el trabajo de esclavos africanos en las plantaciones cubanas. Y yo creo que hubo un sector muy nervioso ante la perspectiva de que el proyecto de autonomía de Cuba que Prim había concebido y que podía conducir a la emancipación de Cuba, acabase con esa fuente de ingresos que era tan relevante para un sector nada desdeñable de la oligarquía española. Entonces, todos ellos pusieron de su parte para que Prim muriese de manera tan extraña en ese momento del que hablábamos antes. Hay una cosa muy curiosa, que es que Galdós también habla del asesinato de Prim en uno de sus episodios nacionales de la quinta serie, en España sin rey, y lo curioso es que Galdós emborrona los testimonios a sabiendas, porque él, en una conversación que debió tener con Pío Baroja, a Pío Baroja le confiesa que sabe quién ha matado a Prim. Lo que pasa es que él dice, lo que pasa es que se me ha olvidado, ¿no? Pero él, en la España sin rey, cambia los testimonios, cambia incluso las declaraciones históricas de los protagonistas para alejar la sospecha de Pauli Angulo, por ejemplo, para alejar la sospecha de determinados actores, y él sí que dice que vio en su momento la lista de quienes habían estado detrás del asesinato de Prim, pero que en su momento aquello quedó silenciado. Yo creo que eso, ¿no? Que toda la sombra que existe sobre el asesinato tiene que ver con que los intereses económicos implicados eran tan elevados y podía estar implicada tantísima gente tan relevante que en el momento aquello no podía salir a la luz. Y claro, ahora cuando queremos dilucidar el asesinato nos encontramos con que hay una gran oscuridad sobre el particular, pero bueno, nunca hay que perder esperanza en las posibilidades de la investigación histórica. Esto es así. ¿Y después del asesinato qué pasó? Bueno, pues después del asesinato viene Amadeo de Saboya, que tiene la mala suerte de que su primer acto oficial es acudir al funeral de Prim, y el reinado de Amadeo de Saboya, pues si el reinado isabelino había sido un quiero ser liberal y no puedo, el reinado de Amadeo de Saboya es un quiero modernizar España y no se deja. De hecho, entre los testimonios de la época se habla, ¿no?, de cómo cuando Amadeo abdica en febrero del año 73, él se va diciendo no pienso volver, ¿no? Este país no hay quien lo entienda. ¿Por qué? Pues porque Amadeo de Saboya intenta hacer una transición hacia un tipo de régimen diferente, pero se encuentra con unas resistencias muy fuertes dentro de la oligarquía española. Y al final esas mismas resistencias van a hacer las que le lleven a tomar la decisión de marcharse. Él, de hecho, se marcha y abdica porque se manifiesta en contra de una reforma del arma de artillería y se encuentra con que las Cortes aprueban la reforma del arma de artillería contra su voluntad. Entonces Amadeo de Saboya, viendo cómo todo le ha salido mal en los últimos 2 años, pues resignado firma el decreto de reforma del arma de artillería al que él se había opuesto, y una vez firmado el decreto se presenta ante las Cortes, presenta su abdicación y se marcha. Lo cual es interesante porque, por ejemplo, Marx, que tiene un ensayo sobre la revolución en España en el siglo XIX, dice, no, Marx no miento, Engels, al hablar de Amadeo de Saboya dirá que es el primer rey de la historia que se declaró en huelga, que es una cosa muy curiosa, ¿no? Pero bueno, sí, al final eso es un reinado corto, pues porque no podía ser de otra manera. Ok, para terminar, quisiera preguntarle por su valoración histórica de Prim. A su juicio, ¿cuál fue su legado? Pues es interesante porque Prim es una figura que suscita simpatías en diferentes frentes políticos, tiene esa extraña cualidad. Pasa un poco como con Mendizábal. Cuando Mendizábal muere, sus exequias fúnebres, por ejemplo, las pronuncia Francisco Martínez de la Rosa, que era su mayor opositor. Y con Prim pasa un poco igual. Muerto Prim, o sea, Prim era incómodo mientras estaba vivo, pero muerto Prim se convierte en foco de admiración, por supuesto, de los progresistas. Para los progresistas va a ser la gran oportunidad perdida, ¿no? Y luego, algo que es curioso, a principios del siglo XX, a finales de la década de 1910, cuando se forma la conjunción republicano-socialista y republicanos y socialistas se presentan juntos a las elecciones y consiguen diputados, de hecho es cuando Pablo Iglesias, el Pablo Iglesias histórico, consigue su primer acta de diputado, y el propio Galdós también va a ser diputado como republicano, Prim se va a convertir en un referente del republicanismo.
porque los republicanos lo ven como alguien que se opuso a la monarquía, que era para decirles, no mire usted, es que se opuso a los Borbón, Prim no era republicano ni nada que se le pareciese, pero bueno, por su carácter resolutivo, por la manera de afrontar los problemas sin miedo, por la manera directa que tenía de hacer política, por no arredrarse ante nadie, es una figura que ha suscitado la simpatía y la atracción y la admiración de muchos sectores, tanto de la historiografía, entre ellos el que les habla, como también de la política española. Es una figura muy curiosa. A mí es una de las personalidades del siglo XIX que me fascinan, he de reconocerlo. Muy bien, pues muchísimas gracias por estar con nosotros y nos vemos. Muchas gracias a vosotros y un placer para lo que me necesitéis. Un podcast de la Universidad de Málaga con el apoyo de la Fundación Española de Ciencia y Tecnología, coproducido por la Cátedra Jean Monnet en Democracia Parlamentaria, financiada por la Comisión Europea en la Universidad de Deusto, y ha contado con la colaboración del Aula Torrijos de Valores Constitucionales de la Universidad de Málaga.